Señor. Ven, que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos están felices, hermanos, en esta noche? Ninguno solo está triste, ni preocupado. Ven, no tienen temor. Están felices, seguros. El que está en Cristo, hermanos, está seguro, hermanos. El mundo está alborotado en estos momentos, hermanos. Y la palabra del Señor lo dice, claro, ¿verdad? El Señor Jesucristo, que eres de guerras, rumores de guerras. Pero nosotros, la iglesia, hermanos, ¿por qué preocuparnos? El Señor dijo que cuando estos acontecimientos vengan, hermanos, es porque nuestra redención está cerca. ¿Qué quiere decir eso? Es porque el Señor está por venir, quiere decir. Por eso nosotros tenemos que estar erguidos. Estar erguidos quiere decir estar atentos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Tenemos que estar seguros. Tenemos que tener convicción de que realmente somos hijos. Realmente asistamos a una congregación, ¿verdad? Realmente todavía no tenemos relación. Pero esta noche es una oportunidad más. Bienvenidos todos a la casa del Señor, hermanos. Alguien está nuestra hermana que nos bendiga. En el nombre del Señor sea bienvenida. Siéntase en casa, en confianza. Le amamos en el amor del Señor. Ya solo hoy, sino que todas las veces que fuera, pues venga a la casa del Señor. Amén. Y usted que nos ve también a través de las redes sociales, le damos una cordial bienvenida. No nos cambie. Dios tiene definitivamente una palabra para usted. Porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. Dice Isaías 55 de que siempre Dios cumplirá el propósito por el cual envió esta palabra. No importando, hermanos, quién sea el que la escucha. Quizás es alguien que la está escuchando por primera vez. Pero esta palabra, si es recibida, si es atesorada, aunque no haga efecto en el presente, pero en el futuro lo hará. Y eso es lo lindo de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice en Hebreos que es viva y eficaz. Cuando dice que es viva, es porque es algo que es real, algo que vive, algo que tiene vida. Y esa palabra, hermanos, cuando llega a nuestros oídos, redarguye nuestro corazón, ¿verdad? A veces nos enojamos, ¿verdad? Pero es parte de, eso es lo que quiere el Señor, que nos molestemos cuando esa palabra toca, ¿verdad? Y si es posible, usted maltrate al pastor, no importa lo que diga. Pero si esa palabra le está redarguyendo, el Señor le está hablando. Póngase triste cuando usted sienta que en el mensaje no hubo nada para usted. Ahí sí póngase triste. Pero cuando el Señor le hable, gócese en el Señor, hermanos. Y disfrute de lo que el Señor le está hablando. Vamos a dar el tiempo a los niños para que pasen a su aula. Y ellos también reciban, hermanos, su porción. Ya que el Señor para todos tiene, hermanos. Dios es lindo y maravilloso, perfecto. Él siempre perfecciona su obra. Cuando traemos a nuestros hijos, hermanos, desde pequeñitos, estamos siendo responsables, ¿verdad? Pero cuando no los traemos, le estamos fallando a Dios. Porque el Señor nos ordena que instruyamos a nuestros hijos en su camino, para que cuando grande, dice, no se aparten de Él. O sea que si nosotros no hacemos nuestra parte, el Señor también no puede hacer la de Él, ¿verdad? Porque no van a estar siendo formados en el temor de Dios. O sea que la niñez, hermanos, es como una esponja que absorbe, y cuando llegan a ser adultos, esa palabra está ahí, hermanos. Y muchos han testificado de eso, ¿verdad? De que por asistir a una enseñanza de niños, es porque ellos están en los caminos del Señor. Y quizás muchos de ustedes sean, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Porque yo fui instruido en otra doctrina. Pero por la misericordia de Dios estamos aquí, hermanos. Amén. Yo estuviera en otro lado.
vestido de negro, pero estoy aquí vestido de blanco, hermano. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Apocalipsis. Desde noviembre, hermanos, empezamos a estudiar las iglesias, los mensajes a las iglesias del Señor, hermanos, a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, la que ahora es Antioquía, y que a muchos hermanos les encanta ir a ese lugar. Dicen que es un lugar bien bonito, ¿verdad?, donde trae recuerdos cuando uno conoce la palabra, y ahí están pues las ruinas, ¿verdad?, de lo que eran estas iglesias. Aunque de estas 7 iglesias, espiritualmente, pues 5 de ellas desaparecieron, pero 2 de las que fueron fieles y agradaron el corazón de Dios, aún todavía están, hermanos. Para que se dé cuenta lo que es cuando uno está en la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son esas 2, hermanos? Ya pasamos por ellas. Esmirna y Filadelfia. Esas son nuestro mejor ejemplo, hermanos. No quiero decir con esto que las demás no, porque algunas tuvieron cosas buenas. Pero el ejemplo que recibimos de las otras, hermanos, aunque es negativo, nos sirve para que nosotros no caigamos en el mismo error de ellas. O sea que si el Señor lo dejó ahí escrito, hermanos, es porque le enseñábamos de que el Señor en cada una de estas iglesias representa las diferentes clases de iglesia que pueden haber en el presente. Y también representa las diferentes etapas de la historia de la iglesia, ¿verdad? Eso lo hemos venido estudiando. Pero vayamos, hermanos, a capítulo 3 de Apocalipsis, a partir del versículo número 14. ¿Cuál es la iglesia que vamos a estudiar? Miren ahí en sus Biblias. Por eso es importante tener la Biblia, miren, hermanos. Ahí en la Biblia, hermanos, en algunos teléfonos no aparece. La Odisea, de ella vamos a hablar ahora. Y dice el Señor: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué expresión, ¿verdad? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué palabrita, ¿verdad?, la que le dijo el Señor, ¿verdad? Por tanto, dice: yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Y aquí yo reprendo y castigo a todos los que amo, y sé pues celoso, y ¿qué dice? Y arrepiéntete. Al que venciere le daré, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Dice a las iglesias, dice, ¿verdad? O sea que ahí nos está incluyendo a nosotros, hermanos. Para que tomemos, por ejemplo, cada una de las iglesias, porque al final a todas les dice lo mismo, ¿verdad? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Espíritu, hermanos, es el que nos habla, ¿verdad? Es el que está dentro de nosotros
y también nos da esa palabra para que nosotros la recibamos y la pongamos en práctica. En primer lugar vamos a hablar, como lo hemos hecho siempre, acerca de la ciudad, ¿verdad? Era la Odisea. Esta fue una ciudad que fue formada 261 al 245 antes de Cristo. Su fundador fue Antíoco II. Y el nombre se lo puso en honor a su esposa, porque su esposa se llamaba Laodice. Y eso le puso una palabra, una letra más, una A, y se llamaba la Odisea. ¿Verdad? Qué privilegio de esta mujer, ¿verdad? Cómo este Antíoco II honró a su mujer. Fue ejemplo de hombre, ¿verdad? Honrar a una mujer. Pero fíjese que muchas veces las mujeres, aunque las honren, deshonran al marido. Porque fíjese que esta mujer, en vez de ser agradecida, ¿sabe qué hizo con su esposo? Lo envenenó. Tremendo, ¿verdad? Después de que le dio ese gran honor, hermanos, la valoró, le dio veneno, como un perro, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta ciudad, como hablamos de las otras, era de las ciudades, eran ciudades prósperas, la mayoría, aunque unas 2 o 3 eran menos pudientes económicamente, pero esta era una ciudad muy comercial. Y por eso, pues, ellos se creían autosuficientes. Fíjense que en el año 60 antes de Cristo hubo un terremoto y la ciudad fue destruida. Y ellos pertenecían a Roma, ¿verdad? Y eran tan orgullosos que no fueron a pedir ayuda a Roma. ¿Verdad? Es como que Esquipula se destruyera, ¿verdad? Y aquí hubiera mucho dinero y que ¿para qué? No necesitamos del gobierno, ¿verdad? Nosotros la vamos a levantar. Así dijeron los de la Odisea, porque tenían mucho dinero. Y la reconstruyeron. Y porque tenían mucho dinero. Ellos, en primer lugar, ellos eran ganaderos. ¿Ves? Los ganaderos, pues, tienen dinero, ¿eh? Y el ganado de ellos eran ovejas negras. Y producían una lana fina que tenía mucho valor. Por eso su principal industria eran los textiles. Ellos fabricaban abrigos, fabricaban ropa, alfombras, y todo era fino, era de exportación. O sea que tenía muchas divisas, ¿verdad? Entonces, por eso pues ellos eran orgullosos porque tenían mucho dinero. Y aún tenían una escuela de medicina que era muy famosa. Y en esa medicina ellos inventaron, por decirlo así, un medicamento, un ungüento que aliviaba las enfermedades de los oídos, las infecciones y cualquier cosa que hubiera en los oídos. Y también inventaron un colirio que también aliviaba las enfermedades de los ojos. Por eso el Señor usa la palabra colirio ahí, porque nos damos cuenta que en todas las iglesias las características que tenía cada ciudad eran aplicables al mensaje que Jesús les daba, ¿verdad? Porque más adelante vamos a oír cómo el Señor menciona esa palabra colirio. Era tanta riqueza que eran comunes las mansiones, casas maravillosas, lindas, ¿verdad? Y aún hasta la fecha, los que conocen, yo no conozco, dicen que aún existen las ruinas de esas mansiones, ¿verdad? Es algo maravilloso, ¿verdad? Pero estas riquezas los hacían a ellos, como les dije, adictos al placer. Y en su ciudad ellos tenían toda clase de distracciones. Ellos tenían estadio, tenían hipódromo, tenían teatros, tenían unos baños termales, porque ahí nacía una fuente de aguas termales. Y hacían muchas ferias comerciales, donde ellos exhibían su producto y su vida era el negocio, ¿verdad? Y por esto, hermanos, ellos tenían mucha distracción y tenían dónde pasar el tiempo, ¿verdad? Y como tenían dinero,
Entonces ellos descuidaban su vida espiritual, que eso es lo que nosotros tenemos que aprender ahora. Que muchas veces, hermanos, las distracciones del mundo, aunque muchas veces no lo sea por dinero o por bienestar económico, pero muchas veces nosotros preferimos hacer otras cosas, hermanos, antes que dedicarle tiempo a nuestra vida espiritual. Y eso trae consecuencias, hermanos. La indiferencia, hermanos, en las cosas de Dios trae ruina. Y no solamente, hermanos, la ruina espiritual, esa falta de comunión con Dios, sino aún, hermanos, hasta aún la destrucción de nuestros propios hogares. Porque esa es la raíz de los males, hermanos. Nuestra mala comunión con Dios. Y a veces cuando estamos en el problema, en el conflicto, estamos llorando. Y Señor, ¿pero por qué a mí? Porque te has descuidado en mi relación, dice el Señor. Porque has hecho caso omiso a la obra en la que yo te llamé para que tú estuvieras atento ahí y te metieras ahí al servicio, pero no lo quieres hacer. El Señor nos habla, hermanos, de una u otra manera. Y en esta iglesia, hermanos, el Señor nos está hablando. Para ellos la iglesia no era prioridad. Preferían hacer otras cosas antes que buscar de Dios. Y libre de eso, como las otras iglesias, porque como era un perímetro pequeño donde ellos vivían, tenían los mismos dioses. Y aquí también no era la excepción, hermanos, eran paganos. Adoraban a Zeus, el padre de los dioses, a Apolo, dios de las artes y de la belleza, los mismos de las otras iglesias. A Escolapio, que era el dios de la medicina, y al dios Baco, que era el dios del vino. Esta iglesia, hermanos, según notamos en la lectura que tuvimos, esta iglesia no sufría persecución, ¿verdad? Estaban acomodados. Y cuando uno, hermano, está acomodado, aparentemente está bien, ¿verdad? Y eso no es que el Señor me quiere, me ama, Él está feliz como estoy, porque miren, tengo todo, ¿verdad? Malaya que fuera así, hermanos. No. Es el descuido espiritual, hermanos, también hace que nosotros no tengamos persecución y que nos sintamos cómodos como estamos viviendo. El problema más grande era, hermanos, y es cuando nos descuidamos espiritualmente y ponemos nuestra mirada en las cosas materiales, en las cosas que poseemos, en las distracciones que tenemos, es que nos convertimos en orgullosos. Somos altivos, somos soberbios. Y eso, hermano, según la palabra, es lo que más nos aleja de Dios. Y eso es lo que le estaba pasando a esta iglesia. Lo mismo, hermanos, que le pasó a Luzbel. ¿Saben ustedes quién es Luzbel, verdad? ¿Quién? El enemigo que nosotros tenemos. Un ángel que fue criado por Dios, hermanos, y les puso las mejores características. Dice que era un querubín hermoso, era sabio, era poderoso. Y fue tanta su altivez que se le subió que quiso ser más grande que Dios. Porque el orgullo a eso nos lleva, hermanos. Yo no necesito de Dios. Yo soy autosuficiente. Yo me las puedo. Si yo soy preparado. ¿Pero qué le pasó a Satanás, hermanos? Cuando quiso igualarte a Dios, lo destronó. ¿Y qué pasó? De ser el ángel más bello y más hermoso, se convirtió en Satanás. Y ahora es el enemigo acérrimo de Dios y de la iglesia. ¿Y de nosotros por qué? Porque como antes éramos de Él, antes éramos sus siervos, pero cuando venimos a Cristo nos constituimos en siervos de Dios. Entonces viene la lucha, viene la guerra, ¿verdad? Y este se me fue, dice, y yo me lo quiero jalar nuevamente. Por eso dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y va a devorar a los que no se someten con Dios. ¿Me está hablando la palabra, hermanos? Amén. ¿Qué dice el Señor en el Salmo 138, 5? Porque el Señor, dice, es excelso y atiende al humilde,
Mas al altivo ese lo mira de lejos. Al orgulloso lo mira de lejos. Al autosuficiente lo ve de lejos. Entonces, hermanos, a la iglesia de la Odisea, su ausencia de espiritualidad, su ausencia de madurez con Dios, los hacía buscar los placeres carnales. Porque alguien que no tiene buena relación con Dios, hermanos, esas son sus prioridades. Prefiere complacerse a sí mismo que complacer a Dios. Eso es, hermanos. Por eso, hermanos, esta carta que leemos es la carta más fuerte y más severa que recibieron las iglesias, hermanos. Les habló fuerte, de una manera severa, porque él estaba haciendo saber que estaba inconforme con sus actitudes hacia su relación con él. Dice que la Odisea, definiendo la palabra, Laos quiere decir pueblo o muchedumbre, y dique quiere decir derecho o juicio. O sea, derecho del pueblo o juicio del pueblo. Por eso el Señor, cuando les habló, ellos querían sus derechos, ¿verdad? Pero no lo estaban ejerciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Dios les habló con palabra de juicio, porque era un pueblo que era desobediente. Y Él les quería hacer ver que si querían disfrutar sus derechos como hijos de Dios, tenían que reconocer que estaban mal y que necesitaban arrepentirse de sus actitudes. Fíjate que según muchos comentaristas dicen que la Odisea también tipifica a la iglesia de este siglo, a la iglesia del siglo XXI. Porque muchos piensan, hermanos, que la comodidad, que las riquezas, que tener posesiones y que ser bendecidos económicamente, eso es un símbolo de estar bien con Dios. Eso creen muchos, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Porque el mensaje, hermanos, el Señor lo dejó para todo el mundo, para todo aquel que cree en Jesucristo. No importa si es rico o es pobre, sino para todo aquel, hermanos, que valora, que reconoce su necesidad espiritual, y cuando escucha el mensaje de salvación y vida eterna, dice: Señor, yo quiero esto. Y no importa quién sea. Pero la iglesia de hoy, hermanos, está en esa confusión, porque lo más importante, hermanos, no es la riqueza material. Por eso vayamos, hermanos, y analicemos esta carta. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Cuando dice, ustedes ya hemos hablado de esto, cuando dice al ángel, se está refiriendo al pastor, a ese hombre que puse ahí como encargado de esa obra y que no está haciendo bien su trabajo. Porque ve sus conveniencias, pero no les está hablando la verdadera palabra. Le importa más su comodidad, porque eso es lo que pasa muchas veces. Si el pueblo ofrenda, pues, que Dios te bendiga y que te vaya bien. Seguí como estás. Vení que de vez en cuando, siempre y cuando traigas tu ofrenda, pues bienvenido serás. No, hermanos. Eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. Él quiere que nosotros nos sometamos a Él. Y le sigue diciendo: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El amén, hermanos, porque Él es, hermanos, el que cumple sus promesas. Porque amén quiere decir bien, está bien. Y que no hay duda, hermanos, de que Él va a cumplir, porque Él tiene palabra. Porque dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Porque Él no falla, hermanos. Y eso, el que Él nos falla, hermanos, a nosotros nos tiene que dar seguridad, convicción de que las promesas que Él nos prometió, se van a cumplir. Nos prometió que si perseverábamos hasta el fin, íbamos a ser salvos. Y esa es una promesa que Él va a cumplir, hermanos. O sea que lo que Él cumple, se cumple sí o sí. Él no miente. Él
nos da seguridad de lo que nosotros somos. Si usted ya se acercó a Él y le pidió perdón por sus pecados, siéntase seguro de que es hijo de Dios. Pero ¿sabe cuál es la prueba? No solamente de que usted, no, Dios, yo ya levanté la mano. No, esa no es la prueba, hermano. Yo soy evangélico. No es la prueba, hermanos. ¿Sabe cuál es la verdadera prueba? La transformación de vida que usted tuvo. Ya no es lo que era antes. Porque dice la palabra del Señor que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y el que sigue, hermano, haciendo sus, no quiero usar malas palabras, pero las cosas del mundo, hermanos, no le han amanecido todavía. Todavía no ha experimentado el inmenso poder de Dios. Y necesita del Señor. Eso sigue diciendo, y el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué era testigo fiel y verdadero? Porque Él vino a dar testimonio del Padre, hermanos. Él vino a hablar lo que el Padre le habló. Él no vino por su propia cuenta. Él vino en obediencia a lo que el Padre le dijo que hiciera. Y le dice en San Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir. Ven, y lo que he de hablar. El Hijo de Dios, siendo Dios, pero que se hizo hombre al mismo tiempo, dejó su deidad por un tiempo y se hizo verdaderamente hombre y obedeció al Padre. Esto es lo que le vas a ir a decir al mundo. Y lo hizo tal y como el Padre se lo dijo. Por eso es que Él sostiene la verdad de Dios. Y no hay pierde, hermanos, en lo que Jesucristo nos enseñó. Porque Él siempre ha hablado a la humanidad. Él siempre ha hablado, porque Él es del principio. Él no nació, hermanos. No fue criado. Sino que Él es Dios. Porque Él es el principio y el fin. Dice Hebreos 1:1, Dios dice, hablando muchas veces y en muchas maneras y en otro tiempo, a los padres por los profetas, dice. ¿Cómo habló Dios antes, hermanos? A los padres, se refiere aquí a los judíos, hermanos, por los profetas. Y en los postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. O sea, hermanos, nuestra atención tiene que estar en lo que dice el Hijo. Es cierto, ¿verdad? También que lo que dijeron los profetas, hermanos, lógicamente me refiero a profetas, hermanos, del antiguo pacto, ¿verdad? No me estoy refiriendo a los que se mencionan ser profetas ahora, ¿verdad? No, los que dejaron palpada lo que el Espíritu Santo les habló y quedó escrito en esta palabra, mi hermano. Amén. Esos son los profetas. Pero ahora dice, ¿por medio de quién nos habla? Por medio del Hijo. Él es el que el Señor envió. Y sigue diciendo en el versículo en el 14, porque el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí está afirmando, hermanos. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién era el principio? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Pero aquí, hermanos, no es porque dice que fue en el principio, no es porque que él haya sido creado. No es como lo creen los mormones y los testigos de Jehová, ¿va? Porque no es así. Porque se refiere, hermanos, al dominio que Él tiene. Porque Él fue el creador de todo lo que existe, hermanos. Dice Juan 1:3, todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Se está refiriendo a Jesucristo. Y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es creador, hermano, porque Jesucristo es Dios. Y hay así, hermanos, cosas lindas que habla la palabra del Señor. Por eso, hermanos, en este mundo nosotros tenemos que ser sabios con todo lo que hagamos y con todo lo que digamos. Dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué les quiere decir aquí el Señor?
conozco sus obras, yo conozco que ustedes no tienen interés en mí. Yo sé lo que ustedes están haciendo. Yo sé que ustedes siempre están afanados porque tienen mucho dinero. Solo piensan en sus riquezas. Y eso a mí no me gusta, le dijo el Señor. Porque cuando les digo, porque eran tibios, ¿qué les dijo? Los vomitaré de mi boca. Dijo, como dice, al verlos así, ustedes me dan náusea, les quiso decir. Disculpen la palabra, pero eso es lo que dice. Y les dice, ojalá ustedes fueran fríos o calientes. Y cuando dice usted, ojalá ustedes fueran fríos o calientes, porque habló de las aguas termales, ¿verdad? Porque había unas aguas termales donde ellos iban a divertir los fines de semana, que era culto. Ellos sabían de que cuando decía ojalá fuera frío o caliente, porque el agua fría, hermanos, quita la sed, ¿verdad? Y qué rico tomar, cuando hay sed, va a tomar el agua, sabroso se siente. Pero, y el agua caliente, ¿por qué? Porque ellos sabían que para que las aguas termales fueran eficientes, tenían que estar bien calientes. Si estaban tibias, mejor no se bañaban, porque a veces se infiltraban aguas frías y ponían tibia el agua. Y cuando el agua estaba vacía, no se bañaban. Porque eran entendidos también, ¿verdad? Pero, entonces por eso les dice él, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, le dice, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo es la iglesia, hermano? Una iglesia sin pasión por las cosas de Dios. Iban a la iglesia por rutina nada más. Es que hoy nos toca, ¿verdad? O si iban les tocaba servicio, ay Dios mío, otra vez me toca servir, decían. Lo hacían de mala gana, porque no tenían amor por la obra del Señor, porque Dios no era prioridad para ellos. Ojalá, hermanos, todos los que estamos aquí, Dios sea nuestra prioridad, hermanos. Dios habla a tiempo, hermanos. Yo no es que quiera hablar ofensivamente. Estoy transmitiendo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Los tiempos son malos, hermanos. El Señor está por venir. Y estamos jugando al Evangelio. Tenemos que reflexionar, hermanos, y cambiar nuestras actitudes. Era día de culto, iban para el estadio, iban para el cine. Ponían cualquier excusa para no ir al culto. Hoy no podemos porque hoy es el cumpleaños de mi abuelita. Y hoy es el cumpleaños de mi hijo. Hoy es el cumpleaños de Imagínense, la familia tiene como 30 miembros, hermanos. 30 motivos para no ir al culto. Seré yo, maestro, dirá alguien, ¿verdad? A veces nos pasa, hermanos. A veces nos pasa. No sabemos establecer prioridades. Pero tenemos que poner a Dios en primer lugar, hermanos. Dios tiene que ser el número uno. Para que Dios nos vea de una manera diferente a como estaba viendo esta iglesia. Dios miraba, hermanos, en ellos su desinterés. Pero también, hermanos, Dios mira el interés de las personas que amamos a Dios. Él ve nuestro servicio. Él ve nuestra obediencia, nuestra pasión. Porque yo sé que el Señor no está hablando para todos, para más de algunos tal vez. Pero si la mayoría, hermanos, estamos haciendo las cosas bien como Dios manda, gloria a Dios, hermanos. Sigámoslo haciendo. Pero no vayamos a caer en la tibieza. No vayamos a caer en la tibieza espiritual, hermanos. Aleluya. Muchas veces podemos pensar, hermanos, de que el Señor está con nosotros. Y está con nosotros porque Él es omnipresente.
pero posiblemente Él se limita a poder ayudarnos y guardarnos y guiarnos, porque no ve propósito en nuestras vidas, ¿verdad? La iglesia pues aparentaba ser bendecida, porque victoriosa, porque tenía muchas posesiones, pero estaban muertos espiritualmente. Les pasaba lo mismo que a la iglesia de Sardis. Recuerden que la iglesia de Sardis les decía, ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos, ¿verdad? ¿De qué nos sirve tener un nombre, hermanos, que tenga un buen significado si no estamos haciendo honor al nombre que tenemos? ¿Verdad? De nada nos sirve, ¿verdad? Tenemos que salir de toda comodidad, hermanos, y acercarnos y meternos con Dios. Porque así como Él lo dio todo por nosotros, Él quiere que nosotros también nos demos todos para Él, hermano. Estoy explicando en esto, hermanos. Él vino, hermanos, y todo lo que Él padeció en este mundo fue por nosotros, hermanos. Desde que nació, empezó a sufrir, hermanos. Todo lo que Él vivió por amor a nosotros. Qué amor del Señor, hermanos. Él quiere, hermanos, que nosotros nos pongamos obedientes a su palabra. Que no nos llamemos cristianos de nombre, sino que demostremos de que realmente somos sus hijos, para que Él no se avergüence de nosotros. Dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre se fue crucificado juntamente con Él. Ese es el propósito. Eso es lo que tiene que hacer Dios en la persona que realmente se entrega a Cristo. Que seamos crucificados juntamente con Él para que el cuerpo del pecado ese sea destruido con Él, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y cuando estamos en desobediencia, hermanos, a la palabra, estamos en pecado. El Señor, hermanos, nos está hablando para que nosotros pongamos bien nuestros pies, hermanos, en tierra y nos autoanalicemos y veamos, hermanos, si hay necesidad de hacer cambios en nuestra vida. Que no nos confundan, hermanos, con el mundo, porque eso es lo que pasa, hermanos, a los tibios. Se confunden con el mundo, ¿verdad? Solo tienen nombre de que son cristianos, pero sus hechos dicen que no. Porque no han nacido de nuevo, ¿verdad? Porque el que ha nacido de nuevo se ve. Amén. Cuando la palabra habla fuerte, amén, dicen los hermanos que están seguros, ¿verdad? Porque saben, hermanos, que están en obediencia. Le sigue diciendo en el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Oiga, ricos, somos ricos, orgullosos, altivos, soberbios. Y dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos eran autosuficientes, ¿verdad? Ellos todo lo podían. Ellos decían, yo no necesito del Señor. ¿Y qué les dice el Señor? Ustedes dicen eso. Pero miren lo que yo les digo. Ustedes son unos desventurados. ¿Qué decir? ¿Desventurados qué quiere decir, hermanos? Infelices. Dice, ustedes son unos miserables. ¿Qué quiere decir miserable? Por dioseros. Eso éramos sin Cristo nosotros, hermanos. Eran sin derechos. Ustedes son pobres. Tienen riquezas materiales, pero son pobres espirituales. Ustedes son ciegos. No tienen visión del reino espiritual, del reino celestial. Ustedes solamente piensan en lo terrenal. Piensen en las cosas de arriba. Ustedes están desnudos, les dijo. Porque se miraba, hermanos, la vergüenza del pecado en ellos. ¿Qué consejo el que da el Señor, hermanos, a quienes están apartados de Dios? Es tremendo, hermanos.
que este mensaje está siendo escuchado por las redes sociales, más de algunos, hermanos. Está tocando. Yo sé que el Señor le está hablando. Porque estos hermanos, y los que tienen características de ellos, son dignos de lástima, hermanos. De parte de Dios, no de parte mía. Porque Él anhela, hermanos, de que Él dice que Él vino por todos, por todo el mundo, porque Él ama a todo el mundo. Él tiene misericordia de todo el mundo, pero lamentablemente el mundo es indiferente y no quiere. A veces el mundo se afana, hermanos, que hagamos. Guardemos para el futuro, para que no nos falte. Proverbios 23:4, mire lo que dice: no te afanes por hacerte ricos. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y que esas, hermanos, van a perecer, se van a quedar. Pero sí, Jesús lo que les hace, hermanos, y les insiste y nos insiste en todo tiempo, hermanos, nos llama al arrepentimiento. El Señor en su misericordia habla así fuerte y pesado, pero qué pesado el Señor para hablar. Por eso a muchos hermanos no les gusta hablar como yo lo estoy hablando ahora, porque no es fácil, hermanos. No es fácil que le digan a uno sus verdades así peladitas, claritas, ¿verdad? No es fácil. Yo sé que algunos de ustedes ni me miran, ¿verdad? Pero ¿qué puedo hacer yo? Yo les doy la mano cuando termine el culto, hermano. Yo los amo en el amor del Señor, hermanos. Y le dice: por tanto, mis queridos de la Odisea, yo les aconsejo de que a mí compren oro refinado. Oro refinado, amados, se refiere a los tesoros espirituales, esos que no perecen, para que sean ricos con riquezas espirituales. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Esas riquezas espirituales, hermanos, son tesoros intangibles y eternos, que el Señor nos ha regalado, hermanos, por medio de nuestra fe en Él, por medio del arrepentimiento. ¿Y qué son esas riquezas espirituales, hermanos? Ese amor que Dios ha puesto en nosotros. Ese amor que nos hace amar aún a los que no nos aman, a los que nos ofenden. Eso no cualquiera lo tiene, hermanos. Solamente el que tiene a Cristo en el corazón. ¿Cuál es ese otro regalo espiritual? El gozo de la salvación. ¿No experimenta usted el gozo, su alegría por ser salvo? Ese es otro regalo. La sabiduría y el conocimiento que tenemos en lo espiritual. La bendición que tenemos de escuchar tu palabra de Dios y de leerla. Ese es un regalo intangible, un regalo que no tiene precio, que es espiritual. La redención, el perdón de nuestros pecados, hermanos, es una gran bendición, es un gran regalo espiritual. Las virtudes, los dones, los frutos, el carácter que el Señor ha moldeado en nosotros a través de nuestro crecimiento espiritual. Porque cuando andábamos en el mundo, hermanos, éramos tremendos. No nos podían decir una media palabra porque sacaban la escuadra, ¿verdad? O el machete, o el escoba. Pero ahora, hermanos, el Señor nos ha hecho mansos, pero no mensos. Porque mensos son los que desobedecen al Señor. Pero mansos son los que reciben la transformación de vida. Y para mí, hermanos, uno de los regalos más grandes que recibimos del Señor es el sello de su Espíritu en nosotros, hermanos. Esa es la garantía, es la arra, dice Efesios, ¿verdad? La que nos caracteriza como hijos de Dios y la que es el sello, hermanos, que ustedes saben que el anticristo va a poner un sello, ¿verdad? Para identificar a los suyos. Pero los de Dios somos identificados por el sello del Espíritu Santo. Es el que nos va a identificar cuando Cristo venga, hermanos, y nos vayamos con Él. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Qué linda la palabra, hermanos. Y dice, y de vestiduras blancas,
para vestirte. Vestiduras blancas. El Señor dice, hermano, en su palabra que Él viene por una iglesia con una vestidura blanca, sin arruga, sin mancha y sin contaminación. Y esa vestidura, hermano, la estamos planchando. Cada vez que nos buscamos de Dios, que nos sometemos a Dios, estamos planchando esa vestidura, hermanos. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que no se descubra ese pecado que llevas dentro. Eso son cosas, hermanos, que el Señor quiere de nosotros. Porque hay pecados que no se ven, hermanos. Muchas veces nos gusta señalar aquel pecado que se ve. Es que miren lo que anda haciendo, mire lo que dijo, mire lo que hace. Pero ese pecado que tenemos ahí dentro que nadie conoce, hermanos. Ese pecado que hacemos cuando estamos solos. Cuando estamos con la computadora, el teléfono, el clip. Nuestra mente ya se embarró, hermanos. Esas cosas no se ven, hermanos. Porque nos gusta hacerlas en secreto. Pero de eso nos está hablando el Señor ahora, hermanos. Que limpiemos nuestra vestidura. Y que se descubra la vergüenza de tu desnudez, la vergüenza de tu pecado. Unge tus ojos con colirio. Ustedes tienen colirio y se inventaron ese colirio para aliviar las enfermedades de sus ojos. Pero busquen ese colirio para que puedan ver las cosas espirituales. Porque ustedes están ciegos, espiritualmente hablando. Porque estaban en ignorancia en la palabra. Y el que tiene ignorancia en la palabra, hermanos, persiste en su necedad, en su ceguera. Cuando estamos acostumbrados a escuchar solo mensajes motivacionales, hermanos, de que somos los grandes, somos los mejores, de que somos esto, que somos lo otro y todas las cosas, hermanos, eso no edifica, hermanos. Envanece más y nos aparta más de Dios. Y dice, yo reprendo y castigo a los que amo. El Señor, hermanos, si nos está hablando así ahora, es porque nos ama. No es, hermano, porque Él diga, yo le voy a dar una buena reprensión hoy. No, porque nos ama. Nos ama, hermanos. Y dice, yo los amo. Sé pues celoso, ¿y qué? Y arrepiéntete. Miren qué fácil es arreglar el problema, ¿verdad? Esta palabra no es para criticar ni para señalar a nadie, hermano, sino para que tengamos la oportunidad de arrepentirnos, hermano. Es el regalo de Dios, el arrepentimiento. O sea, cambiar de actitudes, cambiar nuestra mente, sacar toda esa suciedad que le hemos metido, hermanos, y limpiarla con la sangre de Cristo. Y eso lo da el arrepentimiento. Y le sigue diciendo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está ahí, hermanos, pendiente, en la puerta está llamando. Este versículo, hermanos, es muy usado cuando se sale a evangelizar. Pero aquí, hermanos, este versículo está siendo usado para la iglesia, hermanos, para nosotros. Porque muchas veces puede estar llena la iglesia, hermanos, pero el Señor no está dentro. Y está tocando, hermanos, nuestro corazón, como lo está haciendo ahora. Voy a la puerta y llamo. La iglesia de la Odisea, hermano, no dejaba entrar al Señor en su corazón. No dejaban. El Señor está tocando corazones, hermanos. ¿De qué sirve, hermanos? Que la iglesia esté llena de corazones que no tienen a Cristo. Que Dios, hermanos, tenga misericordia de la iglesia en estos últimos tiempos del siglo XXI, hermanos. Porque a veces el éxito, hermanos, se califica por lo grande y no por la pureza del corazón. Y eso no es así para Dios, hermanos.
Y les dice ya, hermanos, en el versículo número 20, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está tocando la puerta hoy, hermanos, de todos los corazones que están escuchando. Incluyo yo, hermanos, porque yo no soy perfecto, hermanos. Yo tengo más errores que cada uno de ustedes. Porque el Señor, para que llegue esta palabra a ustedes, pasa por aquí primero, hermanos. Amén. Hermano, ¿verdad que así es? La palabra pasa por nosotros primero. Amén. Y es difícil darla en esta forma. Pero muchas veces cuando la estamos estudiando, oramos. Amén. Porque sabemos que esa palabra es para nosotros en primer lugar. Y el Señor nos dice que tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Yo le agradezco a Dios que usted está recibiendo esta palabra. Si usted siente deseo de llorar, es porque el Señor le está hablando. Yo muchas veces lloro, hermanos, en mi estudio, cuando me estoy preparando. Porque yo siento que esa palabra es para mí. Y el Señor me dice, arrepiéntete. Le tengo que pedir perdón a Dios. Amén. Porque Dios nos muestra su amor, hermanos, su misericordia. Y necesita nuestro arrepentimiento. Y les dice, el que venciere, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Miren, hermanos, qué privilegio. Si nosotros tan solo, hermanos, somos sinceros con Dios y Señor, perdóname, Señor, me arrepiento de lo que he hecho, de lo que dije. El Señor, hermanos, dice que va a compartir su trono con nosotros, hermanos. Qué privilegio más grande, hermanos. Qué regalo más grande el que la humanidad está despreciando, hermanos. Porque esto se terminará, hermanos. Y el tiempo está por terminarse, hermanos. Porque Jesucristo está por venir, hermanos. Él no tarda su venida, hermanos. Los acontecimientos que estamos viviendo en estos últimos tiempos, hermanos, nos están hablando, hermanos, nos están diciendo, pónganse las pilas por el amor de Dios. No jueguen al Evangelio. Pídanme perdón. Porque Jesucristo, hermanos, de un momento a otro viene, hermanos. Puede ser hoy. Se puede decir, no, el otro domingo lo hago. No, el Señor puede venir hoy, hermanos. Esto no es juguete, hermanos. Porque Él es el amén. Él es el que dice que lo que promete lo cumple. Él no es como los hombres que prometemos y no cumplimos. ¿Verdad? Cuando tenemos la necesidad, ¿verdad? Buscamos al hermano. Cuando ya suplimos nuestra necesidad, se nos olvida lo que prometimos. Pero Él no, hermanos. Él es fiel. Aleluya. Y termina diciendo, hermanos, el Señor, y dice en el versículo número 22, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, lo que el Señor dijo a través del apóstol Juan, hermano, que le dijo que leyera estas cartas, lo está transmitiendo ahora a nosotros. Para que nosotros tengamos, hermanos, ese cuidado que tenemos que tener como llamados de Dios. Que nos mantengamos firmes. Cuando el Señor dice que se refiere a los fríos, es mejor ser frío, dice, ¿verdad? ¿Por qué frío? Porque frío, hermanos, son todos aquellos que
aún no conocen al Señor. Están fríos, pero tienen la esperanza, la oportunidad de encontrarse con el Señor a través del arrepentimiento. ¿Y cuáles son los calientes que el Señor quiere que seamos? Somos todos aquellos hermanos que demostramos nuestro nuevo nacimiento. Todos los que venimos y nos involucramos, los que estamos activos, los que testificamos, los que damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, los que testificamos, los que predicamos con nuestro testimonio, los que no nos avergonzamos de Él. Pero los tibios, hermanos, es lo más lamentable que le puede pasar al hombre. Porque son todos aquellos que creen, hermanos, que van para el cielo, pero que según la palabra van para el infierno, hermanos. Porque están equivocados, porque se están engañando a ellos mismos, porque saben que están mal y siguen estando mal porque no quieren arrepentirse, porque no quieren escuchar la voz de Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, por los que hemos entendido el mensaje de la palabra del Señor. Y lo tenemos a Él en primer lugar. Y que no venimos a la iglesia por costumbre. Venimos a la iglesia por gratitud, porque estamos felices y agradecidos. Y venimos temprano a la iglesia porque queremos participar en la alabanza, en la adoración, en la exaltación. Porque hay gratitud para con Dios, hermanos. Pero cuando no hay gratitud, hermanos, nos dejamos que nos agarre el tiempo. Me agarró el tiempo, mejor ya no voy. Y ya no va, ya no viene. Y así, hermanos, el Señor quiere que lo pongamos en primer lugar. Y el Señor en este mensaje, hermanos, a todos, hermanos, nos llama a la reflexión. Porque Él conoce nuestros corazones. Yo no los conozco a ustedes. Yo ahorita todos, mires, puras ovejitas los miro. Puras palomitas. Bien bonitos los miro. Pero el corazón, hermanos, yo no lo conozco. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos, en Proverbios? ¿Quién conoce el corazón del hombre? ¿Qué dice él? Yo, Jehová, dice, que escudriño. De Él no nos escondemos, hermanos. Pongámonos en pie, hermanos. Gracias por esta palabra, hermanos. En lo personal, esta palabra me bendice. Yo espero que a ustedes también les haya bendecido. Y si no, pues que Dios tenga misericordia, hermanos. Pero que el Señor nos habló, que nos habló. Amén. Cada quien, hermanos, tiene que hacer su parte.